Ahí está. Voy a presentar también. Bueno, entonces como le estaba diciendo, hoy vamos a ver la parte de, la primera parte de los procesos de aceites y grasas, ¿sí? De los procesos que hay que tener en cuenta. Y nos pasó el año pasado de que nosotros les mostrábamos con el profe Rivaldi también un poco de la química de los procesos, ¿sí? Y a veces, o sea, ¿saben por qué justamente tenemos que mostrarle esa parte química? Porque los procesos que se tienen en cuenta para elaborar estos aceites y grasas, ¿verdad? Justamente tienen en cuenta a la química que viene de estos aceites y grasas, o sea, de los lípidos en específico, de los componentes que tienen estas semillas de donde se extraen o de las materias primas animales de donde se extraen estos aceites y grasas. Entonces, no es porque nosotros queremos así atormentarles con la parte química, sino que es para que ustedes tengan el conocimiento amplio, ¿sí? Para mí, la palabra ingeniero o ingeniera, ¿sí? O ingeniero industrial en general, es una palabra muy amplia. Y a la vez que ustedes van a estar en las industrias, justamente tienen que tener una visión amplia, ¿sí? ¿Y cómo se tiene esa visión amplia? Sabiendo desde el mínimo detalle, o sea, desde la materia prima, cuáles son las características de esa materia prima hasta el producto final, cuál es la calidad que yo quiero obtener en ese producto final, ¿sí? O cuál es la calidad que el mercado, el consumidor, me pide para tener en ese producto final, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Y la química, o sea, la parte química, la parte de composición, la parte de propiedades, que conlleva justamente todo ese proceso industrial, no se despega para nada de lo que es el proceso, ¿sí? Va de la mano. Si uno no sabe la parte química, ¿sí? La parte de propiedades, la parte de composición química de los productos, de las materias primas, es muy difícil de llevar a cabo un proceso industrial, ¿sí? Vamos a tener muchos inconvenientes y a veces no vamos a saber. Yo desde operaciones luego les dije, ¿verdad? Los problemas que yo les doy, ¿verdad? Los problemas que yo les llegué a dar son problemas solucionables. Tienen una solución, tienen una respuesta. O sea, hay que estudiar y se puede resolver, ¿verdad? Pero los problemas a veces industriales ya en la vida real eh, podría tener solución o podría tener una alternativa de solución, pero para llegar a ese camino es mucho más complicado de lo que yo les doy ahora. Entonces hay que aprovechar, yo les digo así, por experiencia, que hay que aprovechar todo lo que la facultad, todo lo que la academia les da, eh, para que a la hora de salir a la parte laboral, porque ¿para qué estudiamos? A ver, alguien me dice, ¿por qué nosotros tenemos que estudiar? ¿Por qué yo tengo que estudiar una carrera? ¿Por qué yo siendo, o sea, gustándome a mí la parte de investigación, ¿por qué tengo que seguir estudiando? A ver, ¿quién me responde esa pregunta existencial a veces? Vamos a hacer un poco de psicología. A ver, ¿por qué? Lía, ¿por qué vos estudias ingeniería industrial? Porque estudio ingeniería industrial porque me Sí. gusta, creo, después Ajá. quiero trabajar en el área para poder ayudar a mejorar los procesos o qué sé yo, la gestión de una industria. No sé aún bien. Perfecto. Sí, sí, sí. Perfecto. No, está súper bien. Eso es, ¿verdad? Básicamente uno estudia para el futuro, ¿verdad? Para que el día de mañana yo tenga un buen puesto, sea un... Siempre uno justamente apunta a ser un gerente de una industria conocida o de ser un emprendedor, ¿sí? Entonces,
uno estudia para dedicarse a esto en el futuro, ¿verdad? Eso es básicamente, ¿sí? Y para dedicarse a eso en el futuro, uno tiene que agarrar las herramientas, todos los conocimientos, cada una de las asignaturas que ustedes están llevando es para algo, sirve para algo, ¿sí? Entonces, básicamente eso se lleva y se aplica ya a nivel laboral. Entonces, por eso, no se asusten hoy cuando yo les dé un poco de, pregúntenme inclusive, obviamente, tienen libertad de preguntarme cuando les dé justamente un poco de química, ¿sí? Hoy vamos a ver entonces la primera parte de aceites y grasas, que es la parte, a ver, les voy a mostrar el contenido. Ahí está. Estos son los contenidos que vamos a ver. Vamos a ver la composición química, la composición química en sí de los aceites, de los aceites y grasas. Vamos a ver los aceites y grasas más consumidas a nivel, podríamos decirle mundial, porque prácticamente todo lo que se produce es porque hay una demanda de estos. Y el consumo y usos industriales, porque a la vez no solamente tenemos los aceites, o sea, los aceites que se extraen, no solamente es para el aceite que se usa para freír una milanesa o una empanada, ¿sí? El aceite también se usa para justamente hacer jabones, ¿sí? O también para la producción de biodiesel, que es un combustible, ¿sí? Entonces, todos esos usos, también los aceites se usan para producir pinturas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no solamente es a nivel alimentario, o sea, a nivel de alimentos, porque yo creo que uno de ustedes por lo menos va a estar en una industria de alimentos también, vinculados, ¿sí? Entonces, después vamos a ver brevemente la parte de extracción, porque la parte de extracción es un mundo aparte de los aceites y grasas y algunos procesos de refinación. Realmente esos últimos dos vamos a dar la próxima clase y vamos a hacer unos ejercicios, porque estos primeros tres ítems básicamente son muy amplios. Entonces básicamente, ay, quería poner mi puntero y me fui. Ahí está. Son muy amplios, entonces básicamente vamos a trabajar hoy con estos tres. Bueno, vamos a ver entonces, ¿cuáles son algunas características principales? O sea, los aceites y grasas básicamente entran dentro del grupo de los lípidos. Lípidos justamente es el nombre general. Un ratito voy a el nombre general que se le llama a estos tipos de fuentes de aceites. O sea, cada uno de estos, los pescados, por ejemplo, las aceitunas, el aguacate, los frutos secos, ¿sí? Las semillas de girasol, acá tenemos girasol, semillas de soja, todos estos contienen dentro de su composición lípidos, ¿sí? Y después, ahí no está en la figura, pero por ejemplo, las grasas también son lípidos, ¿sí? Las grasas de animal, por ejemplo, que viene del cerdo, del vacuno, de la oveja, todas esas grasas, el sebo, que también se le llama de esa manera, básicamente son lípidos. Entonces, acuérdense que a eso se le llama lípidos a nivel químico. Bueno, entonces se encuentra ampliamente distribuido a nivel vegetal y a nivel animal, ¿sí? Una de las características principales es que no son solubles en agua. Estas grasas y aceites no son solubles en agua, pero sí son solubles en disolventes orgánicos. Los disolventes orgánicos, por ejemplo, son éter, cloroformo, hexano, ¿sí? Todos esos son solventes orgánicos. Y principalmente, ¿por qué no es soluble en agua? Ahora les voy a mostrar por qué específicamente, pero básicamente es por una propiedad que tienen estos lípidos que son una molécula apolar o polar, ¿sí? Y el agua en sí es una molécula polar. Entonces, apolar es lo contrario que sea una molécula polar. Entonces, normalmente por eso no se disuelve en agua,
¿sí? Sin embargo, estos solventes orgánicos sí son apolares o no polares. Entonces, con esto sí tienen afinidad. Es más o menos como una afinidad que tiene. Por ejemplo, ¿por qué un alcohol sí se disuelve en agua? ¿Sí? El alcohol se disuelve en agua porque es también el alcohol es un compuesto polar, ¿sí? Entonces tiene afinidad con el agua para disolverse. Entonces por eso tenemos el alcohol 70, el alcohol 95, o sea, el 95 es el concentrado, pero el alcohol 70 es una dilución, por ejemplo, ¿sí? Entonces, otra de las características es que tienen, que no forman estructuras poliméricas. Esto es algo muy específico, pero básicamente estas estructuras poliméricas quiere decir que no forman cadenas de polímeros, ¿sí? Como por ejemplo los polisacáridos también forman cadenas y las proteínas también forman cadenas. Sin embargo, los lípidos, aceites y grasas no, ¿sí? Son componentes esenciales para los seres vivos, ¿sí? Esa es otra característica. Forman una de las funciones de los aceites y grasas es justamente energética, también estructural, ¿sí? Forma una capa justamente protectora de algunos que otros órganos y células como membranas, como una membrana celular, y eso que es fundamental, es una parte fundamental para las membranas celulares. Entonces, eso es una manera general de hablar de los lípidos. Vamos a ver el concepto. Estos lípidos básicamente son compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Esos son los principales componentes. Pero dentro de la cadena hidrocarbonada, porque hidrocarbonada se dice justamente porque tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Esa es la cadena hidrocarbonada, ¿sí? Dentro de esa cadena hidrocarbonada también puede contener azufre, que es esta S a nivel químico. Miren que un ratito. O sea, tiene azufre, también tiene nitrógeno, que se representa por N, y también puede tener fósforo, ¿sí? Entonces, todo eso puede tener los lípidos. Y químicamente hablando, entonces estos lípidos, estos aceites y grasas son derivados de un proceso de esterificación, ¿sí? Y otras modificaciones justamente de ácidos orgánicos monocarboxílicos, también llamados ácidos grasos, ¿sí? Entonces, básicamente son ésteres de ácidos monocarboxílicos, ¿sí? Que llevan una cadena hidrocarbonada, ¿sí? Carbono, hidrógeno y oxígeno en su molécula. Eso básicamente es el concepto de los lípidos en general. Y esto es justamente lo que le hace tener una afinidad con la parte grasa, ¿sí? Solamente tiene una porción. Esto es como un lípido, es una molécula de un lípido y solamente tiene una porción que es una cabeza hidrofílica. Hidrofílica significa que es afín al agua, ¿sí? O sea, le gusta el agua, vamos a decirle en español, ¿sí? Y la cabeza hidrofóbica es hidrofobia, o sea, fóbica significa que no, o sea, le tiene como repulsión, ¿verdad? Al agua, ¿está bien? Entonces, acá como ven, la mayor parte de la estructura química de los lípidos es justamente esta cabeza hidrofóbica, ¿sí? Es por eso que esa cabeza hidrofóbica básicamente hace que no interactúe bien con solventes polares como el agua, ¿sí? Acá creo que les tenía luego justamente la estructura. Esta estructura pequeña es la estructura polar o hidrofílica y esta parte es la estructura hidrofóbica, ¿sí? Que básicamente es una cola larga alifática, o sea, es algo muy específico, pero alifática básicamente significa que los compuestos orgánicos se disponen en una cadena, ¿sí? Esta es una cadena de varios átomos de carbono, ¿sí? Carbono, hidrógeno y oxígeno.
Eso básicamente es una cola alifática, ¿sí? Una estructura de una cadena, como una cadena, ¿sí? De varias moléculas juntas, ¿sí? A eso nomás se refiere, o sea, no se asusten por el nombre. Es una forma de expresar justamente esta cadena de carbonos, ¿está bien? O sea, carbono con hidrógeno y oxígeno, ¿está bien? Y puede tener también esos otros componentes que les dije. Bueno, y básicamente esta cadena, a estas cadenas se le llaman ácidos grasos. Y ahora vamos a definir justamente estos ácidos grasos, que es la característica principal de los lípidos, ¿sí? Entonces, los ácidos grasos son estructuras largas de cadenas carbonadas, ¿sí? Normalmente todos los ácidos grasos tienen un número par de carbonos, ¿sí? Y tienen un grupo carboxílico. Este es el grupo carboxílico, o sea, carbono unido con un doble enlace con un oxígeno y un solo enlace con un OH, ¿está bien? Entonces, esto es básicamente el grupo carboxílico que está dentro de la cadena de los ácidos grasos, ¿sí? Entonces, básicamente pueden ser saturados, pueden ser los ácidos grasos saturados e insaturados. Pueden ser uno de ellos dos. En la tabla, por ejemplo, podemos ver acá estos primeros, que son ácidos grasos saturados, ¿sí? Ven que todos tienen un número de carbono par, ¿sí? 12, 14, 16, ¿sí? Y esta es la fórmula de cada uno de estos nombres. Trivial significa común también, nombre común. Porque no sé si se acuerdan un poco de química. ¿Se acuerdan de la nomenclatura de algunos tipos de productos? Yo sé que dieron química, así que no me pueden decir que no. ¿Se acuerdan de algunos nombres específicos, nombre común? Bueno, entonces a los ácidos grasos también se le llama justamente con un nombre trivial normalmente, un nombre común. Bueno, en esta tabla entonces podemos ver que los ácidos grasos saturados tienen mayor punto de fusión. ¿Qué es el punto de fusión? A ver, ¿quién me dice qué es el punto de fusión? ¿Quién me dice? ¿Están ahí? ¿Qué es el punto de Cuando fusión? cambia de un estado sólido a un estado líquido. Sí, es la temperatura donde pasa un estado sólido a un estado líquido. ¿Saben cuál es el punto de fusión de lo que más común seguramente saben? El agua, del agua o del hielo en sí. Hielo en estado sólido. O sea, agua en estado sólido. ¿Saben? Cero grados, Cero ¿verdad? grados, 0 grados. Sí, 0 grados, muy bien. Por eso es que el congelador no puede estar a 0 grados. Si está a 0 grados, nuestro hielo se va a descongelar todo. Tiene que estar a menos 0 grados, ¿sí? A una temperatura menor a 0 grados. Entonces, básicamente quiere decir que estos componentes, por ejemplo, el ácido láurico, el ácido graso láurico, a 44 grados, básicamente, o sea, yo llego a 44 grados y puedo fundir o sea, a temperatura ambiente, porque 44 grados más o menos es nuestra temperatura ambiente, no tanto, pero pónganle que es 30 grados nuestra temperatura ambiente. Entonces, le doy 10 grados más al ácido láurico, o sea, le caliento 10 grados más y ya se va a fundir, se va a volver líquido, ¿está bien? Entonces, normalmente los ácidos grasos tienen punto de fusión no elevado, pero tienen un importante grado centígrado en punto de fusión. Pero los ácidos grasos insaturados, que ahora vamos a definir por qué son saturados y por qué son insaturados. Pero acá ya se van a dar cuenta, ¿ven? Los ácidos grasos saturados no tienen dobles enlaces, ¿sí? Y en su estructura. Y los ácidos grasos insaturados sí tienen dobles enlaces. Ven acá sus dobles enlaces de cada uno. Eso es la diferencia principal, ¿está bien? Y el punto de fusión
gracias a esas insaturaciones, justamente es más bajo, mucho más bajo que los ácidos grasos saturados. Entonces, normalmente podemos encontrar a estos ácidos grasos saturados en estado sólido a temperatura ambiente y a estos ácidos grasos insaturados normalmente a temperatura ambiente están en estado líquido, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los más conocidos dentro de todos estos? El láurico, a ver, les cuento. El láurico, por ejemplo, abunda en aceite de semilla de palma y también en el de coco, ¿sí? Y el ácido palmítico, un ratito. Bueno, entonces, el ácido palmítico normalmente el ácido palmítico normalmente está, como dice su nombre, en la palma, o sea, en el fruto de la palma, también en los granos de cacao y también en la manteca de cerdo, ¿sí? La manteca de cerdo. Estos básicamente están en estos componentes, ¿sí? En estas fuentes, básicamente. Después, uno de los más conocidos de los aceites insaturados, sí, los aceites grasos insaturados también, normalmente los poliinsaturados, o sea, poliinsaturado quiere decir que tiene muchos dobles enlaces. Poli viene justamente de muchos, ¿está bien? Normalmente son ácidos grasos esenciales. Capaz ya habrán escuchado algo similar, ¿verdad? Ácidos grasos esenciales. ¿Qué es lo que son los ácidos grasos esenciales? Normalmente vienen de la semilla de soja y del girasol. O sea, no está mal consumir soja y el girasol. A veces los procesos de extracción para estos productos lo que es un poco complicado, o sea, no es complicado, sino que tiene muchos procesos que se usan químicos y capaz ahí esos ácidos grasos pueden llegar a descomponerse y no tener al final estos componentes, ¿verdad? Entonces, el más conocido, uno de los más comunes es el ácido linoleico, que está aquí, que el ácido linoleico normalmente tenemos en estas semillas, ¿sí? En todas estas semillas de soja y girasol. Y después le sigue el ácido oleico. El ácido graso oleico normalmente encontramos en el aguacate, en el aceite de oliva también y en otros compuestos, ¿sí? Parecidos a estos. Y el ácido linolénico encontramos principalmente en la semilla o en el aceite de soja, ¿sí? Los aceites de pescado también tienen una mezcla de todos estos aceites. Por eso nos dicen que los aceites son ricos en ácidos grasos esenciales, porque básicamente tienen una mezcla compleja de estos ácidos grasos esenciales, más o menos entre 10 y 15%. ¿Está bien? Entonces, esa es otra fuente. Normalmente se denominan con un prefijo, con un sufijo realmente oico, con respecto al hidrocarburo donde derivan, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos todo, básicamente, ácido palmítico, ¿verdad? Y este es todo el nombre trivial. Ahora les voy a mostrar, creo que tengo, no tengo. No, este ya es otro ejemplo. Básicamente, normal, lo más frecuente, como les puse acá en la diapositiva, es el uso común o trivial, ¿sí? O sea, normalmente no se nombra como es la nomenclatura normal de los ácidos grasos, ¿sí? Con la terminación oico. Bueno, acá en esta tabla podemos ver otros tipos de ácidos, o sea, básicamente cada una de las fuentes donde pueden contener estos tipos de ácidos grasos, ¿sí? La mantequilla, por ejemplo, ven que tienen una variedad de ácidos grasos,
¿sí? El algodón también tiene o sea, no solamente una fuente puede tener un solo tipo de ácido graso, sino que puede tener una mezcla de cada uno de ellos. Acá la soja, que ya hablamos, el maíz. El sábalo es un pescado que en Paraguay se conoce como carimbata, puede ser, carimbata, creo que era así. Está bien. Sí, carimbata. Bueno, el sábalo es eso, ¿verdad? Es un pescado. También en la ballena ven cómo puede contenerse justamente varios tipos de ácidos grasos. En la linaza, que son semillas de lino, normalmente. En coco, en las semillas o en la almendra de coco, también podemos tener varios tipos de aceites, o sea, ácidos grasos, perdón. Sebo de res o grasa de res. El lardo también o sea, básicamente es un curado de grasa, el lardo. Entonces, todos estas fuentes básicamente son ricos en una mezcla de ácidos grasos, ¿sí? Bueno, Profe, sí, ¿esa tabla en qué libro está? esta tabla, ahí al final les voy a mostrar, no recuerdo de dónde saqué, creo que saqué de... Al final les muestro la bibliografía, ¿sí? Ok. Pero saqué de una de las bibliografías que no recuerdo el nombre. Austin puede ser Austin, ¿sí? Les muestro después. Veo después. Bueno, hablando del grado de saturación que ya vimos, el grado de saturación justamente es hablando de los doble enlaces que tienen justamente los ácidos grasos. Los ácidos grasos insaturados justamente tienen puntos de funciones menores con respecto a los saturados, que eso ya vimos ya, ¿sí? Esto es más o menos como un resumen dependiendo del grado de saturación. Los aceites y grasas de origen animal normalmente contienen una cantidad de ácidos grasos saturados, ¿sí? Y existe así en general una demanda creciente de aceites poliinsaturados en productos alimenticios en general, ¿sí? Básicamente, el grado de saturación de estos ácidos afecta justamente el punto de fusión de los ésteres, como vimos, ¿sí? De los aceites y de las grasas. Estos poliinsaturados son básicamente los aceites en estado líquido, ¿sí? Aceites de soja, de girasol, eh, aceites de oliva, ¿sí? Esto es básicamente respecto a alimentos, ¿sí? A productos alimenticios, a eso se refiere. Bueno, esta es la clasificación que ya estuvimos hablando de las materias grasas, ¿sí? De los lípidos en general, que tenemos entonces los ácidos grasos saturados que no tienen dobles enlaces y los ácidos grasos insaturados que sí tienen dobles enlaces. Y tenemos una subclasificación, los monoinsaturados que básicamente tienen un solo doble enlace en su cadena, que el más representativo es el oleico, ¿sí? Y los poliinsaturados tienen más de un doble enlace, ¿sí? Y los más representativos son estos dos primeros, linoleico, perdón, y linolénico, ¿sí? Y también tenemos muchos de origen marino, básicamente. Bueno, nosotros ya estuvimos hablando de cada uno de ellos, ¿sí? Básicamente lo que hay que saber de estos dos tipos de clasificaciones es que los ácidos grasos saturados normalmente su punto de fusión aumenta con la cantidad de carbonos o el peso molecular de la cadena, ¿sí? Y normalmente a temperatura ambiente son o sea, los que tienen menor a 8 carbonos normalmente son líquidos y los que tienen más de 10 carbonos, o sea, estos que están acá como ejemplo, básicamente son sólidos. Entonces, en su mayoría, los ácidos grasos son sólidos, ¿sí? Podemos considerarlo como sólido. Y los ácidos grasos insaturados también presentan número par de carbonos
y normalmente son líquidos a temperatura ambiente, ¿sí? Eso es lo más resaltante entre ellos. Vemos entonces en conclusión, ¿verdad? Que los aceites y grasas son mezclas de glicéridos o de lípidos de diferentes ácidos grasos, como ya vimos en la tabla anterior, ¿verdad? La tabla del libro, ¿sí? Los triglicéridos normalmente, ahora vamos a definir que son ésteres de glicerina, que es un alcohol, y ácidos grasos, que son los lípidos, así simplemente, que otorgan características y propiedades al aceite. Estos aceites triglicéridos siempre seguramente vieron cuando se hicieron algún análisis, ¿verdad? Algún análisis de sangre. Mi triglicérido está alto, dicen, ¿verdad? Más o menos. Entonces, es básicamente las grasas, ¿verdad? Que se acumula dentro del torrente de sangre que estamos. Entonces, por el consumo de de estas fuentes, que ahora vamos a ver otra vez las fuentes, básicamente sube los triglicéridos. Pero los triglicéridos básicamente son ésteres más esterificados, que ahora vamos a ver, ¿sí? Esto último, ¿verdad? Que básicamente dice que están, o sea, los aceites vegetales son los que están constituidos principalmente por triglicéridos, ¿sí? Normalmente ácidos grasos con 18 carbonos para adelante. Entonces, ¿qué son los ésteres? ¿Qué es lo que hablamos de ésteres? ¿Qué son los ésteres? Esta es la fórmula general de los ésteres y esta es la fórmula general de los triglicéridos. Esto no es para aprenderse, es para mostrarles nada más, ¿sí? Básicamente esta es la estructura de los triglicéridos y es la unión de la glicerina o el glicerol, ¿sí? Con los ácidos grasos. Estos son 3 ácidos grasos diferentes y eso se une con la glicerina. Entonces, por eso es que es una molécula bien compleja de lípidos, ¿sí? Por eso es que a veces a nivel nutricional no es tan bueno consumir este tipo de triglicéridos. ¿Por qué? Porque es una molécula compleja que básicamente se va quedando en las arterias, en las venas de nuestro organismo y es lo que provoca después a la larga, ¿verdad? Si nosotros consumimos mucha cantidad de triglicéridos, ahora no vamos a sentir jóvenes, ¿verdad? Pero más adelante empezamos a tener problemas de presión alta, ¿sí? De circulación también, ¿sí? Porque estos triglicéridos se van acumulando justamente en nuestras venas y eso es lo que provoca justamente la presión alta y las demás cosas. ¿Sí? Bueno, entonces esta es la reacción principal para conseguir los triglicéridos. Bueno, dependiendo de cuántos ácidos grasos se unen a esta molécula de glicerina, podemos tener monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos. ¿Sí? Eso es dependiendo de justamente la cantidad de ácidos grasos que se unen a la molécula de glicerina. Bueno, ahora sí vamos a ver las grasas en alimentos. Normalmente estas grasas de alimentos o sea, para ser consumida en una proporción moderada. ¿Por qué? Porque una grasa, o sea, un gramo de grasa contiene 9,3 kilocalorías en la dieta, ¿sí? Y normalmente no comemos 1 gramo de grasa o no comemos, por ejemplo, un pedazo de carne con mucha grasa, no tiene 1 gramo, tiene 100 gramos, tiene 200 gramos, más o menos. Pero la grasa que tiene, pónganle que tiene 20%. Entonces, 20 gramos. 20 por 9 ¿cuánto parece? 9 por 180. 180 kilocalorías ya consumimos. Por ejemplo, cuando comemos una picaña o una tapa cuadril que normalmente se come con la grasa, ¿verdad? Eso yo les digo así un ejemplo. Pero lo que más consumimos es un asado,
¿verdad? Un asado que tiene, un asado en el sentido de que una costilla que tiene mucha grasa intermolecular, o sea, dentro del músculo tiene mucha grasa, por eso es que sale jugosa justamente la costilla comparada con un vacío, ¿sí? Porque un vacío normalmente no tiene mucha grasa como una costilla, y la costilla es la que más nos gusta a todos, ¿verdad? Porque justamente tiene esa grasa que le da un sabor y una, ¿cómo es que se le dice? Y le hace más jugosa a la carne, ¿sí? Esa grasa que tiene dentro del músculo, ¿sí? Entonces, básicamente, por eso es que hay que controlar. Por ejemplo, comparado con un hidrato de carbono son, por ejemplo, las pastas, el azúcar, el almidón, ¿sí? Todo eso es hidrato de carbono. 1 gramo de todo eso tiene solamente 4 kilocalorías en la dieta. O sea, la mitad de lo que 1 gramo de grasa básicamente nos da, ¿sí? Entonces, ahí está. Entonces, tenemos dos tipos de grasas o de lípidos o de aceites a nivel de alimentos, ¿sí? Tenemos aceites de origen animal y aceites de origen vegetal, o grasas de origen animal y aceites. Normalmente cuando encontramos, o sea, no hay una distinción. O sea, no podemos decir que todas las grasas son sólidas, ¿sí? Porque hay grasas también que en estado, en temperatura ambiente podemos encontrar en forma líquida, ¿sí? Y no podemos decir también que todos los aceites son sólidos, ¿sí? Podemos generalizar de esa manera, pero no es tanto así, ¿sí? Normalmente las principales fuentes de estos tipos, ¿sí? Acá como puse, son semillas oleaginosas, normalmente de maíz, de girasol, ¿sí? Y también a nivel animal podemos tener en animales terrestres, como ya dijimos, ganado vacuno, de oveja, ovino y también de cerdo, ¿sí? Y también a nivel animal, justamente encontramos estos tipos de grasas en animales marinos, ¿sí? En peces, en pescados en general, ¿está bien? Y hay algunos otros componentes que no entra dentro de las semillas oleaginosas ni tampoco de animales. Por ejemplo, el aguacate. El aguacate es una fruta, ¿sí? Que acá justamente está en la figura. El aguacate es una fruta, pero no es una oleaginosa ni tampoco es de origen animal, ¿sí? Pero tiene un contenido importante de ácidos grasos, ¿sí? De aceites principalmente y de grasas, ¿sí? Grasa buena, básicamente, o sea, que contribuye a una grasa buena que básicamente protege a las membranas celulares del organismo, ¿sí? Es una grasa buena. También las aceitunas, no sé si acá hay una figura de aceituna, pero en la otra había aceitunas. Las aceitunas también tienen ácidos grasos nutritivos y también las nueces. Las nueces son frutos secos, nueces, almendras, esto no sé qué es, parece una nuez también, que básicamente también tienen ácidos grasos buenos. Bueno, viendo un poco de lo que es origen animal, esto ya vimos, pueden provenir del coco, del algodón, del maní, de la linaza, de la soja, del oliva, de maíz o de girasol. Todos estos son aceites de origen animal. Perdón, vegetal. Aquí, de origen vegetal, ¿sí? Los de origen animal, por ejemplo, pueden venir justamente de la leche de vaca, como mantequilla o manteca. Mantequilla y manteca son lo mismo. Margarina, ¿qué es la margarina? A ver quién me dice qué es la margarina. Así, ahí ya, hoy vamos a salir aprendiendo algo. ¿Qué es la margarina? ¿Cuál es la diferencia entre mantequilla o manteca y margarina?
¿Quién me dice? El que me dice... ese famoso quiere darle un punto al... La mantequilla no era el que estaba hecho a base de lácteos y Creo que la margarina es vegetal, ¿o no? la manteca es vegetal, sí. La manteca es igual que la mantequilla. Ok, La margarina. La la margarina, margarina, sí. eso, la margarina de origen vegetal y la mantequilla tipo de lácteos, tipo de vaca y, por ejemplo, Sí, es puede de ser origen vegetal. animal, sí. O sea, es de la leche de vaca, normalmente. Sí, muy bien. La mantequilla o manteca es de la leche de vaca. Realmente es de la grasa de la leche de vaca, ¿sí? De eso se hace. Se hace como una emulsión, un batido. Realmente es un batido. Un batido, 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 o sea, por periodo largo y y eso, o sea, se bate y se consigue la manteca, la grasa de la leche de vaca. Y la margarina, que ya me confundí, la margarina es un proceso realmente químico de hidrogenación del aceite vegetal. O sea, se extrae el aceite vegetal de oleaginosas, de la soja, del girasol, y se hidrogena ese aceite, así se dice, se hidrogena ese aceite y se forma esa masa sólida. ¿Qué pasa? El aceite vegetal es un aceite normalmente insaturado, ¿sí? Tiene dobles enlaces. Doble enlace, tiene todo dobles enlaces. Entonces, la hidrogenación lo que hace es romper esos dobles enlaces, ¿sí? Se rompe esos dobles enlaces y se convierte o se pasa del estado sólido, del estado líquido al estado sólido, ¿sí? Entonces, esa es la margarina, ¿está bien? Por eso es que dicen que es más importante comer, es más saludable comer margarina que mantequilla. ¿Por qué? Porque la mantequilla o la manteca tiene ácidos grasos saturados, ¿sí? Son de origen animal. Básicamente es ya un estado semisólido la grasa de la leche, ¿sí? Sin embargo, el estado, o sea, la margarina viene de unos aceites insaturados, ¿sí? Y que supuestamente no afecta tanto a la salud, ¿está bien? Bueno, después tenemos otras grasas, que es el sebo y derivados, la grasa justamente subcutánea de algunos animales, de vacuno, de cerdo, como ya habíamos dicho, ¿sí? Y básicamente todos son compuestos por ácidos grasos, ¿sí? Que vienen de tejidos adiposos, como habíamos dicho, de porcino, de ovejas y de derivados justamente de tipo animal, ¿está bien? Bueno, vemos un poco el consumo industrial de cada uno de estos, de todo lo que vimos en general de aceites y grasas. Esto es muy importante a nivel de procesos industriales para hacer proyectos, ver siempre qué es lo que se consume a nivel mundial, a nivel industrial, qué es lo que yo necesito, ¿sí? Normalmente el 72% es comestible, es para uso comestible, ¿sí? Ya sea margarinas, como ya dijimos, de soja o de maíz, sebo, o sea, la grasa, esta panceta, por ejemplo, la panceta que normalmente le ponemos en nuestra hamburguesa, es de la grasa de del cerdo, ¿sí? O sea, no es una carne, un poquitito de carne nomás tiene, pero normalmente es pura grasa, ¿sí? Entonces, eso es comestible, aceite de semilla de girasol, de palma, de algodón, de coco. Justamente eso todo se usa, aceites para freír, ¿sí? Se usa aceite para las ensaladas, normalmente para nuestra ensalada le ponemos un poco de aceite. La mantequilla también es comestible, la manteca de origen animal. Dentro de estos varios están otros para producción, o sea, otros usos, ¿verdad? Que por ejemplo pueden ser para producción de alimentos balanceados para animales, ¿sí? No necesariamente comestible humano, ¿sí? Sino que para animales. O también aceites de secado que le llaman, que son para pinturas,
para barnices, ¿sí? Normalmente cuando queremos, por ejemplo, barnizar una madera, eso está compuesta por aceite de secado, o sea, un aceite especial para pintura o para barnizar estas superficies, ¿sí? Y hay un porcentaje importante, no mucho, pero un 5,5% que se usa para la industria de jabón, ¿sí? Normalmente se usa sebo, se usa grasa de origen animal, se usa aceite de coco, el jabón de coco. Seguramente uno de ustedes vio el jabón de coco, de marcas conocidas, Cavalaro, Inca, ¿sí? Casi todos hacen ahora, justamente con esta pandemia, hubo un boom de justamente el aceite de coco, perdón, el jabón de coco. ¿Por qué? Porque decían que el jabón de coco arrastraba más el virus, el coronavirus de las manos y que era un bactericida y todo lo demás que dijeron del coco, ¿sí? Entonces, básicamente del coco se produce el jabón también, ¿está bien? Bueno, esos son todos los usos industriales de estos aceites, ¿sí? Bueno, los más consumidos, vamos a ver los más consumidos. Los más consumidos encabeza el aceite de soja, luego está el aceite de algodón, el aceite de maíz, el de maní y el de oliva, ¿sí? Y viendo justamente en contrapartida los componentes poliinsaturados. Más insaturados, tienen más insaturaciones, el aceite de oliva, le sigue el maíz, el maíz, el algodón y la soja, ¿sí? Acá hay algunos otros ejemplos de justamente usos industriales de las grasas. Grasas animales, por ejemplo, se usan normalmente para hacer jabones, pinturas, barnices, detergentes sintéticos, plastificantes. Esto podría ser un tema de que ustedes puedan ver, ¿sí? Porque conmigo solamente vamos a ver la extracción de aceites, ¿sí? Pero pueden ver, por ejemplo, cómo es el proceso de obtener a partir de grasas animales detergentes sintéticos o plastificantes, o barnices inclusive y pinturas. ¿Cuál es el proceso? Porque es otro proceso diferente, ¿sí? Después, estos tipos de aceites de coco, de linaza, de soja, de ricino, ¿sí? De tung. De tung es normalmente lo que le parece mucho a la granada, ¿sí? Y este aceite de madera es normalmente de cedro, ¿sí? Por ejemplo, la madera cedro. Y normalmente casi todos estos aceites a nivel industrial, a nivel químico, se usan para pinturas, para jabones, para barnices, para plastificaciones, ¿sí? Plastificadores, para lubricantes en general, ¿sí? Emulsificantes adhesivos, ¿sí? Entonces, muchos de estos pueden ser posibles temas para sus proyectos también, como hacer un proyecto para usar materia prima. Este aceite de soja, por ejemplo, es una materia, la soja se produce mucho acá. Normalmente no se procesa la soja, sino que se exporta así como está. O sea, la materia prima, los granos de soja se exportan. No le dan un valor, a mí me parece mal, ¿verdad? Pero realmente a los productores de soja les conviene, ¿verdad? Pero están superditados, no sé si se dice superditados, pero están medio que atados al precio internacional, ¿sí? Ellos no pueden poner un precio. Sin embargo, si nosotros como ingenieros industriales le damos un valor agregado a la soja, nosotros ponemos el precio. Si es un producto de calidad, vendemos al mercado con un precio de calidad, ¿sí? O sea, un precio que tiene que ser, ¿sí? Entonces hay que pensar siempre en eso, ¿está bien? Que siempre hay que tratar de darle el valor agregado acá en nuestro país, generar fuente de trabajo en nuestro país y vender un producto con valor agregado, ¿sí? Principalmente. Bueno, vemos unas cuantas cosas más. Creo que no, estamos bien, ¿verdad? No están aburridos. Y avísenme si algo quieren que les explique más, ¿sí? Bueno, el tema de rendimiento, ¿sí? Por ejemplo, de la soja
si tenemos una materia prima de soja, más o menos podemos extraer 18% de aceite, ¿sí? De la soja. O sea, no es muy alto, ¿sí? No es muy alto la extracción. Lo demás queda como desperdicio, como borra, normalmente le llaman, ¿sí? Donde se pueden hacer harina de soja, se puede extraer también lecitina, se puede hacer carne de soja, o sea, todo con lo que sobra de la soja. Por eso es que justamente esta soja se exporta. ¿Y a dónde se exporta? Se exporta a China. China son unos consumidores, no sé, abismal de lo que es aceite, ¿verdad? Y carne de soja. Entonces ellos aprovechan todo allá, ¿entienden? O sea, y la mano de obra es súper baja, o sea, el precio de la mano de obra es súper baja, entonces ellos no tienen problema de pagar el grano, porque no pueden lo producir, producen, pero no producen lo suficiente. Entonces sí o sí importan la soja, principalmente China, ¿sí? Después tenemos la semilla de algodón, más o menos cercano también, 15%. La semilla de ricino sí hay más, tenemos más porcentaje. Maíz es muy bajo, los núcleos de maíz, o sea, el centro del maíz, pero si yo saco de todo el maíz, capaz sea más grande. Y la linaza o lino es un porcentaje bien importante, ¿sí? La copra es el fruto seco del coco. Es básicamente el coco seco, ¿sí? El maní sin cáscara tiene unos porcentajes importantes, ¿sí? La colza, que ya vimos, colza es canola también se le llama. Y el tung, que ya habíamos dicho, ¿sí? Que le parece mucho a la granada, ¿sí? Bueno, estos normalmente, ¿cómo se extrae? O sea, vamos a ver esto más adelante, pero básicamente el método industrial para extracción depende mucho de estas materias primas, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, un aceite de oliva no se va a extraer por solvente. ¿Por qué? Porque los aceites grasos que tiene el oliva, o sea, para extraer el aceite de oliva, son muy delicados, ¿sí? Y si yo extraigo por solvente, voy a perder, voy a destruir esos aceites esenciales que tiene la oliva. Sin embargo, se hace por extracción, por prensado normalmente, ¿sí? Tiene un menor rendimiento, pero destruye menos los aceites grasos que tiene la oliva. Y sin embargo, los aceites de soja, de girasol, de maíz, se extraen por disolventes o solventes orgánicos. Porque sabemos que lo primerito que estudiamos que fue que estos aceites son solubles en solventes. Por ejemplo, el hexano. El hexano es el más empleado como solvente orgánico, que vamos a ver eso en la próxima clase también. Y normalmente es lo que hace extraer este aceite de estas semillas que estamos hablando. Entonces, prácticamente ahora vamos a ver los procesos en general, pero estos son los componentes y por qué tenemos que estudiar las propiedades del aceite, porque estos básicamente son lo que tenemos que eliminar en el proceso industrial, ¿sí? Tenemos que eliminar las gomas, que básicamente se elimina con un ácido débil y se arrastra, o sea, precipita las gomas y se arrastra con agua. Este proceso se llama normalmente desgomado, que vamos a ver en la próxima clase cómo se hace, ¿sí? También tenemos que eliminar ácidos grasos libres, ¿sí? Que básicamente son causantes del deterioro final del aceite, ¿sí? Se hace por neutralización, como son ácidos grasos libres, se hace por neutralización con hidróxido de sodio y se elimina o de forma física también por destilación. Se elimina por neutralización, también hay una precipitación. Hay otros contaminantes, por ejemplo, pigmentos. Yo les digo, el aceite, no les puse acá una foto, pero el aceite crudo
el aceite que se extrae de las semillas inicial es un color marrón, casi negro, ¿sí? ¿Y ustedes vieron un aceite marrón o negro en sus cocinas? No, ¿verdad? Es prácticamente un aceite color amarillo, brilloso, ¿sí? No traslúcido, o sea, no se puede ver a través de él, ¿verdad? Pero básicamente es lindo, ¿verdad? Vamos a decirle de una manera. Entonces, tiene muchísimos pigmentos. El aceite crudo tiene muchísimos pigmentos. Y el consumidor no te va a comprar un aceite marrón, ¿sí? A nivel comestible, ¿sí? A nivel de pinturas y eso no importa, básicamente. O sea, dependiendo de qué color vos querés hacer las pinturas o los barnices, sí. Para los barnices, sí. O sea, normalmente vos querés para una madera casi negra o marrón oscura, sí, nos conviene tener un barniz oscuro, ¿verdad? Pero normalmente las maderas son de color marrón claro, ¿sí? Entonces no le podemos poner un barniz oscuro. Entonces para esos, normalmente la apariencia del aceite depende de estos pigmentos, ¿sí? Y algunos metales que pueden ser el cobre, el magnesio, puede ser hierro también, que justamente proviene de dónde? Proviene del cultivo de la soja, proviene del girasol, ¿sí? Normalmente. Bueno, entonces hay que eliminar estos contaminantes. Después también tenemos compuestos volátiles, olores, sabores desagradables, ¿sí? Como les digo, el aceite crudo tiene un sabor a nivel alimenticio, no tiene un olor ni un sabor agradable en la primera extracción. Por eso es que hay que hacer ese proceso de refinación que se llama, ¿sí? ¿Cuáles son algunos componentes que estabilizan el aceite? Son los tocoferoles. Normalmente acá hay una lista de aceites que también saqué del mismo libro. Bailey, parece. Bailey. Ese creo que es el libro que usé, ¿sí? Pero ahí en el final les muestro, ¿sí? En la diapositiva final les dejo la bibliografía. Bueno, estos son los tipos de aceites que normalmente tienen tipos de tocoferoles. Los tocoferoles normalmente ayudan a la estabilidad del aceite, son antioxidantes naturales, ¿sí? Que son resistentes a tratamientos de calor que sufren estas grasas y aceites. Bueno, a nivel oxidativo, ¿qué significa oxidación? Es sinónimo de enranciamiento. Básicamente son conjunto de reacciones que ocurren a través o por medio del oxígeno, ¿sí? Que justamente se forman peróxidos o compuestos como aldehídos, cetonas, ácidos, que provocan olores y colores desagradables y también descomponen al aceite. Yo les pido encarecidamente que no compren aceite que se vendan en la calle, ¿sí? Y más todavía que están expuestos al sol, ¿sí? Normalmente el sol justamente provoca este tipo de oxidaciones, ¿sí? Y ¿cómo se dice? Descompone los compuestos que son útiles, ¿verdad? Para el aceite. Normalmente consumimos estos tipos de aceites justamente por algunos componentes que son buenos para la salud. No todos, pero la mayoría. Y eso se descompone y se convierte en peróxidos, que los peróxidos sí son mucho más perjudiciales para la salud. Entonces, les pido que no compren de lo que está así al ambiente o lo que se venden normalmente que están expuestos al sol. Y algunos promotores justamente de este enranciamiento, de esta oxidación atmosférica, es las altas temperaturas, por eso a eso voy, que normalmente no usen, o sea, no consuman esos tipos de aceites. Los peróxidos que normalmente se producen a raíz de estas altas temperaturas, ¿sí? Sí, decímelo.
En la diapositiva anterior decía ácido y otros debajo, PM. Peso molecular. ¿Qué era PM? Peso molecular. Es otros de bajo peso molecular que Ah, provocan ok. olores y colores desagradables. ¿Sí? O sea, otros componentes como aldehídos, cetonas y ácidos que tienen bajo peso molecular. Esos son los compuestos que se forman, ¿sí? Por la oxidación de los aceites. ¿Está bien? O sea, Gracias. son varios. O sea, no hay uno en específico, ¿sí? Bueno, acá, bueno, hasta ahí, ¿verdad? Básicamente es eso, ¿verdad? Estos son los promotores que son los que ayudan a la oxidación atmosférica o al enrasamiento y cuáles son las formas de justamente evitar esta oxidación, ¿sí? Refrigeración no es tanto meter a la heladera, sino que mantener a una temperatura ambiente, temperatura así bajo en un depósito, ¿sí? Normalmente libre del contacto directo justamente con el sol. Acá el tema de la luz ultravioleta, por ejemplo, ven, los aceites de oliva, ustedes van a ver, normalmente no van a ver casi nunca. Nunca realmente vi. Una vez creo que vi un envase color vidrio, o sea, que era vidrio, pero que era transparente. Pero casi todos los aceites de oliva vienen en frascos opacos, ¿sí? Color verde eh, o color oscuro, ¿sí? En frascos oscuros. ¿Por qué? Porque eso ayuda justamente a evitar que se enrancie o que se oxide. Porque los aceites de oliva son muy delicados, por eso es justamente que les había dicho que se extrae por prensado. Por eso es más caro también, ¿sí? Porque el prensado te da menor rendimiento, pero te da un aceite graso de buena calidad, ¿sí? Básicamente no tenés más ninguna otra operación adicional al aceite de oliva, no le das otra operación. Extraes así netamente el aceite puro de las semillas, ¿sí? Bueno, vemos un poquito de lo que es la extracción. Las grasas animales se extraen del tejido adiposo y básicamente este es el proceso. Se recepciona la grasa animal, se tritura, se hace una molienda, una trituración con cuchillas normalmente, se hace una cocción. ¿Para qué se hace la cocción? Para bajar la viscosidad. Normalmente la grasa está en estado sólido. Entonces se baja la cocción y también para inactivar algunas enzimas. ¿Por qué? Ustedes si dejan una grasa normalmente sin cocinar, ¿verdad? O una panceta normalmente, se forma después una capita así de medio rara, ¿verdad? O sea, no es normal en una grasa nueva. Esa capita normalmente puede ser o hongos o levaduras, ¿sí? O también ya el inicio de actividades enzimáticas. Entonces, la cocción para procesar este tipo de grasas normalmente se hace esta cocción para evitar ese proceso, ¿sí? O esa etapa. Después se hace un prensado y una filtración a la vez. Y luego se hace una clarificación que sería como una refinación de las grasas animales. ¿Sí? Este es el proceso así muy general, ¿está bien? Y el proceso de extracción de aceites vegetales normalmente se hace de semillas o de frutos, ¿sí? Y lo que más se quiere lograr es eliminar todos los componentes que vimos anteriormente, las gomas, los ácidos grasos libres, los metales, ¿sí? Los pigmentos, también compuestos tóxicos como el gosipol, que se eliminan en el refinado. Pero primero se hace un prensado, ¿sí? Se hace un prensado o una extracción por solventes. Cuando se hace un prensado, que normalmente se hace para el aceite de oliva, ¿sí? Y para otros aceites delicados, se tiene un rendimiento entre 90 y 93. Y
para la extracción por solvente se tiene un mayor rendimiento del 98%. Y el más utilizado solvente es el hexano, ¿sí? Pero se puede usar otros tipos de solventes. Orgánicos tiene que ser. Y este es el proceso, así en forma general, de la extracción, ¿sí? Normalmente se hace la limpieza, se elimina materiales extraños, se hace el secado con aguas, o sea, realmente se elimina el agua, perdón, se elimina el agua, se limpia por medios mecánicos, se usa así como tamices, ¿sí? Después se hace la molienda, que nosotros ya somos expertos en molinos, ¿verdad? Sabemos todo de molinos. ¿Para qué se hace la molienda? Para aumentar el área superficial, o sea, para reducir o triturar el grano y aumentar el área superficial y para que pueda penetrar mejor el solvente y extraer también mucho mejor los aceites del grano, ¿sí? Básicamente para eso. Después se hace un prensado, que es a través de una fuerza. Se hace una filtración y se lleva unas etapas más. Cuando es prensado, normalmente no se hacen muchas etapas de refinación. La próxima clase vamos a ver cómo es el tema del proceso para prensado, ¿sí? Pero no se hacen muchos temas porque no queremos descomponer, pues, los ácidos grasos para este tipo de productos o sea, la segunda opción es el tema del prensado, solamente porque los aceites grasos son delicados, ¿sí? Y después tenemos la extracción por solventes, ¿sí? Que normalmente se hace lo mismo, se hace todo lo mismo, pero en vez del prensado tenemos acá una extracción por solventes, ¿sí? En vez del prensado, entonces tenemos esta etapa diferente. A partir de aquí, y donde se hace una extracción, una recuperación o evaporación del disolvente. Porque el disolvente se evapora en un evaporador, valga la redundancia, y se vuelve otra vez al proceso de extracción. O sea, se puede recuperar, tiene un periodo, o sea, tiene una cantidad de usos, ¿sí? Que vamos a ver la próxima clase, ¿está bien? ¿Cuántas veces se puede usar el disolvente recuperado? O sea, no siempre entonces se usa en la extracción un disolvente puro, recién comprado, vamos a decirle. Y luego de esta extracción se va a los procesos de refinación, ¿sí? Que estos sí son muchas etapas para cuando se hace por extracción por solventes. ¿Está bien? Bueno, eso vamos a ver la próxima clase. Acá están las referencias que me preguntó la compañera. Saqué acá del Austin algunas tablas y alguna información y también saqué del Bailey. Este Bailey es un libro exclusivo de aceites y grasas industriales, ¿sí? Es un poco viejito, pero casi no, o sea, la tecnología de extracción de aceites y grasas casi no cambia, o sea, no hay una innovación en la extracción. Lo que puede haber es una innovación en solventes, en cambio de solventes, pero la tecnología en sí, o sea, las etapas del proceso industrial no cambian, ¿sí? Prácticamente son todas iguales. Todas son iguales, en síntesis. Bueno, hasta aquí entonces la clase. ¿Tienen alguna consulta? Hasta aquí. Profe, Sí, decime nomás, Matías. ¿viste esas tablas que mostraste? La de los rendimientos, la de los tocoferoles. ¿Todo eso hay que saber o van a ser tablas para ejercicios o cómo es? No, yo les mostré para conocimiento nomás, no es que hay que conocer, pero les voy a preguntar, por ejemplo, qué son los tocoferoles, puede ser que les pregunte. Claro, No pero sé. así los rendimientos y eso por tipo de soja y eso, o sea, como mostraste así en la tabla, no hay que saber el número para el examen. No, los números no, nada, Ok, no, eso no. dale, dale. Para qué componentes tiene principalmente estos aceites, puede ser que les pregunte, ¿sí? Eso. Entiendo. Dale, dale. Gracias. Bueno, acá Luz pregunta también. Hasta acá el examen del jueves. Sí, hasta acá. Hasta acá el examen del jueves. El próximo jueves rendimos, ¿verdad?